Hola a todos, mi nombre es Raúl Álvarez y comenzamos una serie de vídeos en los que trataremos de ver diferentes contenidos de lengua adaptados al primer y el segundo curso de educación primaria. Comenzamos con uno de los elementos más importantes de la lengua, como es la comunicación. Muchos de vosotros ya sabréis lo que es la comunicación, pero no está de más repasarlo. La comunicación es un proceso que se da entre dos o más personas en el que se transmite una información. Es decir, todo momento en el que dos o más personas estén compartiendo o transmitiendo una información se considera un proceso de comunicación. Ahora mismo yo estoy realizando un proceso de comunicación. Yo estoy mandando una información que vosotros estáis recibiendo en vuestras casas. Los elementos importantes de la comunicación son el emisor, que es la persona que emite o que manda ese mensaje. En este caso, soy yo el emisor de la información. Y otro de los elementos importantes es el receptor, es decir, la persona o personas que reciben esa información. Por ejemplo, en este caso, vosotros seríais los receptores de esta información. El emisor solo puede ser una persona y, sin embargo, el receptor pueden ser varias personas a la vez. ¿Por qué? Porque si estamos transmitiendo información varias personas a la vez, los receptores no se enterarían de la misma. Entonces, es importante diferenciar que el emisor es la persona que transmite la información y el receptor es la persona o personas que reciben esa información. Yo soy el emisor ahora mismo y vosotros sois los receptores en esta ocasión. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta dentro del proceso de comunicación es el mensaje. Es decir, el mensaje es la información que trato de mandar, que el emisor trata de hacer llegar a los receptores. Una noticia, un contenido como estoy haciendo yo ahora, etc. Es decir, el mensaje es la información que queremos transmitir. Y por último, uno de los elementos que también es bastante importante y que tenemos que tener en cuenta es el código. El código es el conjunto de signos que se utiliza para transmitir la información. Es decir, en este caso, el lenguaje que estoy utilizando, ¿vale? Es importante que el código sea conocido tanto por el emisor como por el receptor. Si yo no estoy hablando en un idioma que vosotros no conocéis, la información no llegaría correctamente. Entonces, el código, es decir, la lengua por la que se habla, debería de ser o tiene que ser obligatoriamente conocida tanto por el emisor como por el receptor o receptores. Esta comunicación se puede dar de dos maneras, a través de la vía verbal o la vía no verbal. La vía verbal es la que estamos utilizando ahora mismo, que implica el uso de la lengua y del habla. Sin embargo, la vía no verbal implica el uso de gestos u otros elementos que no incluyen sonidos. En esta vía no verbal incluiríamos la escritura. ¿De acuerdo? Recordar, vía verbal a través del habla, vía no verbal, a través de gestos u otros elementos que no sean sonidos, incluyendo la escritura. Hasta aquí todo lo referente a la comunicación. Os recuerdo, emisor es la persona que emite, receptor la persona que recibe, el código es el lenguaje por el que se transmite esa información, es decir, que utilizamos para transmitir esa información, debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor o receptores, y el mensaje es la información que se lanza. Si queréis comprobar vuestros contenidos y ver hasta dónde habéis sido capaces de llegar, podéis pinchar en el siguiente enlace y comprobar vuestros conocimientos. Os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.